Buenos días, mi nombre es Tatiana Camacho y junto a mis compañeros hablaremos y abarcaremos el cuidado paliativo. A modo de introducción, me gustaría hablar de dos temas que considero fundamentales para la exposición, por ende comenzaremos con las escalas de evaluación más usadas en el ámbito del cuidado paliativo. Comenzaremos con la escala de Bartel, la cual nos va a ayudar a evaluar la situación funcional de la persona mediante una escala que va a medir las actividades de la vida diaria, como lo podemos ver en la presentación. Tenemos la actividad de comer, de lavarse, arreglarse y entre otros, y mediante eso, lo que nosotros veamos, lo que nuestro paciente nos cuente o lo que sus cuidadores nos cuenten, vamos a poder puntuar cada uno de estos ítems y por último, mediante la puntuación global voy a poder determinar qué tan dependiente o qué tan independiente es mi paciente de un cuidador. Seguiremos con la escala ECOG del Eastern Comparative Oncology Group, mediante el cual voy a poder evaluar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, y esto se va a lograr mediante el establecimiento de nuestro paciente en diferentes grados que pueden ir del 0 al 5 y pues mediante las características adicionalmente pues que la misma escala nos va a dar dando a lo largo pues del desarrollo de la misma. Seguiremos con la escala del performance paliativo, el cual nos va a ayudar a estimar un promedio de la supervivencia en días y esto se va a lograr mediante pues, la evaluación de diferentes criterios como lo son la ambulación, el nivel de actividad, el autocuidado, el consumo de alimentos y el nivel de conciencia. Seguiremos con el índice pronóstico paliativo, el cual nos va a ayudar mediante la evaluación de diferentes criterios, como lo puede ser la disnea, la anorexia, entre muchos otros, a evaluar y darle cierta puntuación a nuestros pacientes y establecerlo en diferentes grupos de riesgo, como lo puede ser el grupo A, el grupo B y el grupo C. La diferencia principal entre cada uno de estos grupos va a ser el porcentaje de supervivencia que tiene en un lapso de 30 días, mientras que el grupo de riesgo A va a tener una supervivencia mayor al 70% en los 30 días, el grupo C va a tener una supervivencia menor al 30% en esos mismos 30 días. Entonces, como le dice su nombre, es una escala que nos va a poder ayudar a dar indicios de lo que es el pronóstico pues, de la vida de nuestros pacientes de los cuales los estemos evaluando. Por último perdón, tenemos la escala PAINAT o Pain Assessment in Advanced Dementia, el cual nos va a ayudar pues, a evaluar el dolor en estos pacientes que pues, tengan o estén diagnosticados con demencia avanzada. Y pues esto se va a lograr mediante la evaluación de diferentes ítems, como lo pueden ser la respiración, la vocalización, la expresión facial, el lenguaje corporal y la capacidad de alivio, y diferentes elementos, como lo puede ser la respiración laboriosa y ruidosa, llamadas agitadas o repetitivas, y pues mediante cada evaluación del ítem le voy a dar una puntuación a mi paciente que puede ir de 0 a 2, siendo la mayor 10 y pues la menor 0. Entonces, dependiendo del puntaje global que me dé mi paciente, pues voy a poder saber si mi paciente está con un dolor leve, moderado o intenso. Esta es una escala que también nos va a ayudar a poder evaluar el dolor en aquellos pacientes en los cuales sea muy difícil establecer comunicación alguna. A modo de introducción, ahora sí me gustaría hablar acerca del final de la vida y del cuidado paliativo. Y acerca del final de la vida, esta cita me parece muy importante tenerla en cuenta, y es que los últimos días de vida son uno de los acontecimientos más difíciles de afrontar y con mayor impacto, en el que aparecen situaciones de gran intensidad física, emocional y espiritual, tanto en el paciente como en su familia. Es casi que innegable que la muerte es un evento que va a marcar un hito en la vida, pues tanto del paciente y como en su familia, y que por lo tanto va a tener como una connotación especial en la vida de todas las personas y que por lo tanto necesita de un cuidado especial pues cuando llega este momento. Es por esto que ante las múltiples y complejas exigencias de estos últimos días, la sociedad nos pide a nosotros como cuerpo médico que la atención al final de la vida se centre en las necesidades específicas de esta persona, que también sea de una alta calidad y que le permita una muerte a esta persona conforme a los valores que llevó a lo largo de su vida. Entonces es en este momento cuando llega el cuidado paliativo con medio de sus múltiples herramientas y estrategias que tiene el objetivo y va a procurar aliviar el sufrimiento del paciente, también permitirle llegar a una buena calidad de vida y a una buena muerte a este mismo paciente llegado el momento. Adicionalmente, es casi que innegable que los últimos días de vida de las personas van a estar llenos de muchas circunstancias que generalmente no acompañan la vida de las personas, como lo pueden ser necesidades muy específicas, especial vulnerabilidad, gran nivel de incertidumbre, sintomatología muy cambiante de forma pues muy acelerada, complicaciones y situaciones de urgencia que van a requerir tanto de una gran formación, de una gran sensibilidad y una gran flexibilidad por parte de todos los profesionales que van a prestar la atención. De igual forma, es fundamental entender que hoy en día la atención a los pacientes al final de la vida se va a entender como un derecho. Es un derecho que ha sido reconocido por múltiples organismos, tanto internacionales como nacionales, y que por lo tanto debe ser entendido, respetado y manejado como tal. En relación al cuidado paliativo, pues este deberá integrarse desde el principio del diagnóstico de una enfermedad incurable y progresiva, incluyendo aquellos pacientes con enfermedades crónicas avanzadas con pronósticos limitados, hasta los cuidados de los pacientes con enfermedades de mal pronóstico, pero cuya muerte no parece cercana. Como ejemplo, podemos encontrar los pacientes que tengan un diagnóstico reciente de cáncer avanzado, una enfermedad crónica avanzada de un órgano, demencia senil avanzada y enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, entre muchas otras. Entonces, en este momento es cuando surge la necesidad de recalcar que la atención paliativa debe convertirse en un modelo de atención transversal y multiprofesional que requiere de estrategias formativas y de integración asistencial que garanticen la continuidad asistencial y una adecuada planificación por parte de los responsables de los servicios de salud. Hago énfasis en que debe ser un modelo de atención transversal y multiprofesional, porque solo de esta manera yo como médico y mediante las otras profesiones le voy a poder garantizar a mi paciente una buena calidad de vida y una buena muerte al momento de que ésta llegue. Adicionalmente, el cuidado paliativo debe cumplir con los siguientes objetivos. El primero de ellos es el alivio del dolor y del sufrimiento causado por las enfermedades, la curación de los enfermos y el cuidado a los incurables, la evitación de una muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila, libre de angustia y sufrimiento evitable tanto para los pacientes como para sus familias, de acuerdo a sus valores y también que sea de forma coherente con los estándares clínicos, culturales y éticos. Entonces, en este cuadro podemos ver de alguna u otra forma un pequeño resumen de lo que vamos a evaluar a lo largo de la presentación. Entonces, comenzaremos con lo que es el reconocimiento de la situación de los últimos días de vida y a medida que iremos avanzando podremos hablar de lo que es la comunicación de la información, la toma de decisiones compartidas, el seguimiento y la revisión del plan de cuidados, manejo sintomático, síntomas refractarios y por último la sedación paliativa.
Si bien la medicina paliativa considera que el proceso de morir es un hecho natural, también afirma y promueve la vida, y es esta la primera razón por la cual no pretende alargarla de forma innecesaria ni acortarla, sino de fomentar su calidad. Es muy importante tener en cuenta esto, ya que pues la muerte es un hecho que va a marcar, como ya les venía diciendo, un momento pues muy importante, pues tanto para el paciente como para su familia, y que por lo tanto va a estar sometida a diferentes como aspectos éticos que son necesarios tener en cuenta. Entonces, frente al paciente, el primero de ellos son la autonomía, en donde los pacientes siempre deben tener el derecho a recibir o no una información veraz, completa, gradual y compasiva, siempre y cuando así lo hayan manifestado y solicitado. Entonces, el paciente está en la capacidad y en el derecho total de decidir si quiere o no ser informado pues de todo lo que esté relacionado con su salud pues al momento del final de la vida. Entonces, es acá cuando nosotros como personal médico tenemos la obligación de buscar y de indagar si nuestro paciente está haciendo foco de pactos de silencio en donde sus familiares incluso no quieran que éste tenga conocimiento acerca de su pronóstico, de su situación de vida y pues como de la cercanía que tenga a la muerte, y es bastante entendible porque es una situación pues que puede poner pues en riesgo como la salud mental y la estabilidad emocional de nuestros pues, pacientes, pero también tenemos que tener en cuenta que es el derecho, y el derecho de nuestros pacientes es el que siempre va a primar, y pues tenemos que preguntarles a ellos si quieren o no ser informados pues de su pronóstico y de todo lo que pues conlleva este. Adicionalmente, frente a la equidad, tenemos que tener en cuenta que los servicios de salud deben garantizar que toda persona, ya sea en su domicilio o en un centro hospitalario, reciba una atención sanitaria de calidad en relación a los cuidados al final de la vida. Debe permitirse a su vez que las personas expresen, definen y concreten, si así lo desean, con antelación suficiente y cuando todavía estén en condiciones de hacerlo, cuáles son sus valores, sus preferencias y sus deseos que quieren que sean tenidos en cuenta respecto a la atención sanitaria que recibirá como paciente para cuando no sea capaz de decidir. De alguna u otra forma, esto se puede entender como una voluntad anticipada, en donde el paciente, haciendo uso de sus plenas capacidades, está en el total derecho de definir de una vez a qué quiere ser sometido y a qué se niega completamente en el momento en donde él ya no pueda decidir y pues esté cercano a la muerte. Es por esto que el paciente también va a tener el derecho de poder rechazar el tratamiento, de adecuar las intervenciones a las cuales está siendo sometido y también de limitarlas en el tiempo. Entonces, en esta tabla vamos a poder ver los diferentes aspectos éticos y principios bioéticos en los cuales el cuidado paliativo se está viendo inmerso. Entonces, comenzamos con la beneficencia, en donde nos estamos preguntando constantemente qué es bueno para el paciente en la situación de los últimos días, y como respuesta podemos darle una atención paliativa integral con adecuación diagnóstica y terapéutica para conseguir el máximo alivio del sufrimiento y una buena muerte. Frente a la no maleficencia, tenemos que preguntarnos constantemente qué es malo para el paciente en la situación de sus últimos días, y como respuesta tenemos que es necesario totalmente evitar la futilidad, la agresividad y la obstinación terapéutica. La futilidad se tiene que entender como aquella acción ineficaz o perjudicial para obtener beneficio clínico y que resulta desproporcionada para el beneficio esperable. Es por esto que nosotros como cuerpo médico estamos en la obligación de establecer medidas terapéuticas siempre y cuando el balance beneficio-riesgo sea positivo, donde haya mayor beneficio que riesgo para el paciente frente a esta acción o frente a esta medida terapéutica a la cual está siendo sometido. Frente a la autonomía, tenemos que tener en cuenta qué quiere el paciente en esta situación de últimos días y por lo tanto debemos respetar sus valores y tomar decisiones compartidas con él. Y por último, frente a la justicia, que es justo en la atención del paciente en la situación de los últimos días, y como respuesta podemos darle una atención adecuada al final del día como derecho del paciente y como eficiencia del sistema. Ahora bien, hablaremos acerca de los criterios de terminalidad. Como podemos ver a lo largo ahora de la presentación, son muchas enfermedades las cuales están sometidas a diferentes criterios, que si bien pueden ser ya parte de cada especialidad, incluso de la especialidad de cuidado paliativo, acá podemos dar un brochazo un poco amplio acerca de cuáles son estas características que me van a definir aquellos criterios de terminalidad que son necesarios conocer. Frente a la enfermedad oncológica, tenemos la presencia de una enfermedad oncológica avanzada, progresiva e incurable, con diagnóstico histológico demostrado, haber recibido terapéutica estándar eficaz y o encontrarse en una situación de escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo específico para su patología oncológica, presencia de problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico relacionado con el proceso de morir, y por último, el pronóstico vital limitado a los últimos meses de vida, a excepción de aquellas situaciones clínicas complejas que aconsejen cuidados paliativos por la previsión de la ganancia en la calidad de vida. Seguido tenemos pues la enfermedad no oncológica, en donde el principal criterio va a ser pues una condición física del paciente que nos va a hacer prever una sobrevida limitada por un diagnóstico específico o una combinación de enfermedades o circunstancias, y en donde el paciente puede presentar las diferentes características que les voy a mencionar a continuación. Pues es la progresión de una enfermedad documentada, la progresión de la enfermedad primaria, múltiples visitas al servicio de urgencia, mayores cuidados de enfermería en casa, deterioro del estatus funcional, dependencia de al menos 3 de las 6 actividades que evalúa la escala de CATS, y el deterioro reciente del estado nutricional, entendiéndose como una pérdida mayor al 10% inintencionada en los últimos 6 meses de vida. Frente a la enfermedad cardíaca tenemos los síntomas de falla cardíaca congestiva recurrente en reposo, falla cardíaca congestiva con síntomas persistentes aún con tratamiento óptimo, arritmias supraventriculares o ventriculares sintomáticas, historia del pario cardíaco y ritmización o síncope, inexplicable, embolismo cerebral cardiogénico y enfermedad concomitante por VIH. Frente a la enfermedad pulmonar tenemos una disnea incapacitante de reposo con pobre respuesta al tratamiento broncodilatador, un volumen expiratorio forzado en un segundo mayor al 30% del esperado, una enfermedad pulmonar progresiva, múltiples visitas de urgencias, presencia de falla cardíaca derecha, hipoxemia en reposo con oxígeno suplementario, con una presión de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno menor al 88%, e hipercapnia con una presión de dióxido de carbono
mayor a 50 milímetros de mercurio, una pérdida de peso progresiva involuntaria y una taquicardia en reposo mayor a 100 latidos por minuto. Frente a la demencia, son situaciones con morbilidad y calidad del cuidado asistencial, incapacidad para deambular y vestirse sin asistencia, incapacidad para bañarse adecuadamente, incontinencia fecal y urinaria, incapacidad para comunicarse de manera inteligible, condiciones comorbidas asociadas con la demencia como neumonía por aspiración, úlceras de decúbito, pielonefritis o infección del tracto urinario inferior, dificultad para deglutir los alimentos y rehusarse a comer, y los que reciben alimentación por sonda nasogástrica, deterioro del estado nutricional. Frente al SIDA, es una falla inmunológica persistente a pesar del tratamiento antirretroviral, en donde un conteo de CD4 deben ser menores a 25 células. Frente al paciente y una familia que previa información y resolución de dudas han elegido un tratamiento de control de síntomas. Y por último, la progresión de la enfermedad a pesar de estar sometida a un tratamiento óptimo. Frente a la esclerosis lateral amiotrófica, tenemos un deterioro del estatus funcional y dificultad para hablar y alimentarse, y una capacidad vital menor al 30% de la prevista, disnea de reposo y oxígeno suplementario. Frente a la enfermedad renal, tenemos una depuración de creatinina mayor a 10 cc por minuto, una creatinina sérica mayor a 8 miligramos sobre decilitro, y signos y síndromes clínicos asociados con falla renal, como lo puede ser la uremia, la confusión, la obnubilación, las náuseas, el vómito, el prurito, la debilidad, oliguria, hipercalemia, pericarditis urémica, síndrome patorrenal y sobrecarga de líquidos intratable. Frente al deterioro nutricional severo, pues tenemos las dificultades para deglutir, la pérdida continua de peso, incluso la deshidratación y la hipovolemia, y neumonía por aspiración recurrente, úlceras de decúbito y sepsis. Frente a la enfermedad hepática, pues teníamos un tiempo de protrombina prolongado más de 5 segundos sobre el control, una albúmina sérica mayor a 2,5 miligramos sobre decilitro, ascitis refractaria al tratamiento, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorenal, encefalopatía hepática refractaria al tratamiento, sangrado de varices esofágicas recurrentes y por último una malnutrición progresiva, alcoholismo activo y carcinoma hepatocelular. Bueno, a continuación vamos a ver los criterios de terminalidad en la enfermedad de Parkinson. Cuando hablamos de los criterios en la enfermedad de Parkinson, vamos a decir que hay una mayor tendencia a las caídas, inestabilidad postural, cambios mentales, temblores violentos, alteración en la respuesta al medicamento de la levodopa, tratamiento para Parkinson, y pérdida de volumen pulmonar. Bueno, ahora sí, iremos con los criterios de terminalidad, pero en pacientes pediátricos. Recordemos que cuando hablamos de estos criterios vamos a encontrar diferentes partes. Entonces, primero, hay síntomas múltiples, multifactoriales, que van a ser cambiantes y que van a variar su intensidad. Aparte, también encontramos que puede haber una pérdida de la autonomía y un gran impacto emocional o sufrimiento, no únicamente en el niño, sino también en la familia y en el personal sanitario que estaría envuelto en todo su cuidado. Además, encontramos un pronóstico de vida limitado a los 6 meses, con una apnea mayor a los 15 segundos y no vamos a encontrar apertura ocular por 8 horas. En cambio, en los hallazgos de pronto como un poco más corporales, vamos a encontrar una nariz fría y blanca, extremidades frías, livideces, labios cianóticos, estertores premortem y oliguria. ¿Cómo vamos a reconocer que estamos en una situación de últimos días? Primero, con una evaluación en el pronóstico. Cuando básicamente vemos toda la posible evolución de la enfermedad de nuestro paciente, vamos a preguntarnos si hay una posibilidad de encontrarnos en una situación de los últimos días. Cuando ya nos encontramos ahí, vamos a ver también cuáles serían esas posibles causas del deterioro y qué tanta coherencia habría entre la evolución esperada, es decir, lo que nosotros creemos que podría pasar, y cuáles serían los síntomas que podrían aparecer. Además, vamos a tener que monitorizar cuáles son esos cambios que se pueden presentar en las necesidades físicas, psicosociales y espirituales de nuestro paciente. Y por supuesto, una evolución de la situación funcional y cuál sería esa velocidad de declive gracias a las escalas PPS y ECOG. Además, vamos a tener que evaluar detalladamente los signos y los síntomas, precisamente para saber que puede haber una situación de últimos días. Entonces, vamos a ver que haya cambios psicosociales y emocionales. Cuando hablamos de esos cambios, ¿qué estaríamos buscando? Primero, un aislamiento o cambios, por ejemplo, en el estado de ánimo de nuestro paciente. Además, cambios del estado físico, que incluirían debilidad profunda y progresiva, incontinencia, dificultad en la dilución, que básicamente igual estaría relacionada a esa debilidad profunda en los músculos que estarían encargados de la dilución, además de una indiferencia hacia la comida y hacia la bebida, que puede estar también relacionada con esos estados de ánimo. Además, vamos a encontrar unos cambios en los patrones respiratorios, como por ejemplo respiración de chain strokes, además de una respiración con movimiento mandibular y respiraciones ruidosas, como por ejemplo con estertores. Por supuesto, también cambios cardiovasculares que incluyen hipotensión, oliguria y livideces, y los cambios que podría presentar nuestro paciente en cuanto a su experiencia espiritual. Además, vamos a tener como requisito una monitorización diaria. Recordemos que esa monitorización va a estar como en pro o en búsqueda de esas necesidades fisiológicas, psicosociales y espirituales de nuestro paciente, teniendo como principal objetivo priorizar el confort sobre esa toma de los signos vitales constantemente, conocer los valores, deseos y expectativas de la persona. Nuestro principal objetivo va a ser cuidar a nuestro paciente y nunca vamos a pasar por encima de que él se sienta bien. Cuando hablamos de esta monitorización, vamos a buscar los cambios físicos que puedan haber, como ya hablamos, cambios espirituales y psicosociales, además de dificultad en el reconocimiento de los últimos días. Cuando hablamos de esta dificultad, vamos a hablar, por ejemplo, de la complejidad de diagnosticar la muerte. No es tan fácil, perdón, decir que una persona está en sus últimos días. Entonces, hay unos factores que pueden afectar esa precisión en nuestro pronóstico. Es decir, que nosotros vamos a tener que estar muy atentos de cuáles son estos factores para precisamente poder estar monitorizando estos signos para que nos ayuden a resolver estas dudas. Además, hay que evaluar una trayectoria de muerte teniendo los cambios en el patrón de los síntomas para ver y situarnos en una parte de nuestro pronóstico y saber más o menos en qué punto estamos.
Y por supuesto, el manejo de la incertidumbre. Cuando uno está en situación de últimos días, ese manejo en realidad es muy difícil y requiere que el paciente tenga una adecuada información, lo que nos lleva a lo siguiente: comunicación e información. Estos son los principales datos o las bases cuando hablamos de una información adecuada. Primero, un ambiente cálido. Lo primero que vamos a buscar es que el paciente se sienta cómodo, que haya un espacio físico adecuado para que él no se sienta ni juzgado ni de pronto ofuscado y pueda intervenir y preguntar absolutamente todo lo que quiera. Además, tenemos que identificar cuáles van a ser esas necesidades y expectativas de nuestro paciente, porque recordemos que este es un proceso individual. No se puede generalizar, sino que vamos a tener que adecuarlo en cuanto a lo que el paciente quiera. Cuando vamos a brindar esa información, tenemos que tener en cuenta que debemos aclarar estas dudas, analizar un pronóstico y darle información adecuada, pero de manera asertiva, a nuestro paciente, evitando ese falso optimismo. Es decir, no vale la pena decirle al paciente mentiras únicamente para que se sienta bien. Tenemos que decirle completamente la verdad, sin embargo, precisamente de manera asertiva. Es decir, hay que saber cómo decirlo. Y cuando hablamos de la legalidad, vamos a ver si hay voluntades anticipadas o instrucciones previas frente al manejo que el paciente quiera que nosotros tomemos en cuanto a él. Y tenemos que evaluar cuál será ese nivel de conocimiento que tendrá la familia sobre esos deseos que ya ha manifestado el paciente. En estas técnicas de manejo vamos a encontrar los factores relacionados con los familiares o allegados, como por ejemplo, cuál va a ser ese nivel de pronto de dificultad o de facilidad para retener y procesar esa información. Aparte, cuando hablamos del nivel de conciencia de la familia en cuanto a esas decisiones, no sabemos hasta qué punto la familia sabe también de su diagnóstico. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. También encontramos los factores relacionados con el paciente, es decir, el tiempo, las diferencias culturales o valores, nivel de conciencia, edad, recordando que precisamente es un proceso individual, entonces que básicamente vamos a tener que ajustarlo a nuestro paciente en ese momento. Por supuesto, los factores relacionados con los profesionales sanitarios y los factores relacionados con los recursos. Es decir, ya como es nuestro único paciente en ese momento con ese plan, también es privado. A continuación, vamos a ver la toma de decisiones compartidas y ese plan de cuidado. Recordemos que el plan de cuidado tiene que tener un comienzo oportuno. Sin embargo, no siempre se puede realizar de la mejor manera. Lo ideal sería que en el momento en el que comienza a progresar la enfermedad, nosotros comencemos a tener también ese plan de cuidado. Sin embargo, si nuestro paciente nos llega posterior a eso, apenas comience la clínica con nosotros, tendremos que comenzar ese proceso. Tenemos que también evaluar y explorar ese nivel de participación que el paciente quiere tener. Hasta qué punto él quiere ser partícipe o como una parte activa de todas esas decisiones y hasta qué punto también es posible y es adecuado debido a sus capacidades mentales, físicas, de decisión, de absolutamente todo, en precisamente ese plan de cuidados. Además, desde la parte legal, recordemos que es indispensable registrar todos esos temas tratados y lo que nosotros vayamos decidiendo junto con el paciente en cuanto al plan de cuidados en nuestro documento privado y legal de la historia clínica. Además, recordemos explorar las expectativas, deseos y preferencias del paciente como lo hemos reiterado pues últimamente. A continuación, la hidratación. Es muy importante conocer que la hidratación artificial no está recomendada en los últimos días, a menos de que haya un mal control de síntomas relacionados o que ya se hayan intentado otras medidas y estas mismas pues ya hayan fracasado. En caso de que lleguemos a utilizar esa hidratación artificial, tenemos que informar los riesgos y los beneficios que presenta este manejo en la situación de los últimos días, recordando que la cantidad máxima a administrar será 1 litro diario. Nuestra vía preferente será la subcutánea en situaciones, por ejemplo, de hospitalización domiciliaria o cuando no pongamos o no dispongamos o no podamos poner una vía intravenosa. Cuando tenemos una hidratación artificial, es necesario que monitoricemos a nuestro paciente cada 24 horas para precisamente ver cómo están sus síntomas, si se han resuelto, si se han empeorado, cómo van los signos, si hay evidencias de daños y después de esta inspección vamos a reevaluar esa administración, es decir, si la continuamos o si ya podemos ponerle un stop. Además, recordemos que si un paciente que está en cuidados paliativos tenía una hidratación artificial previamente, es decir, que había comenzado antes, vamos a tener que revisar cuáles son los riesgos y beneficios de mantener ese manejo y, debido ya a ese análisis o posterior a ese análisis, evaluaríamos cuál sería nuestra decisión. Cuando hablamos ya de un manejo de los síntomas, es decir, manejo de pronto de síntomas nuevos que aparezcan en nuestro paciente en cuidado paliativo, vamos a saber que nuestro objetivo principal es el bienestar integral del paciente. Por ende, básicamente, cada vez que nuestro paciente tenga síntomas nuevos, vamos a evaluar el costo-beneficio de la terapia que se deba administrar. ¿Cuáles son como los criterios o las bases para que nosotros podamos entender esto? Primero, la valoración sistémica de los síntomas principales. Es decir, hay que disminuir ese riesgo de que nosotros infraestimemos los síntomas que está presentando nuestro paciente. Esto se va a realizar también cuando cuantificamos la intensidad de los síntomas. Además, tenemos que suspender esos tratamientos fútiles. Sin embargo, cuando retiramos estos tratamientos, hay que explicarle a la familia por qué lo vamos a hacer. Recordemos que no estamos únicamente resolviendo síntomas o tratando enfermedades, sino tratando pacientes y por ende a las familias. Además, vamos a discutir los riesgos y los beneficios de cada medicamento. La administración oral siempre será nuestra primera opción en todos como este tipo de medicamentos para ese manejo. Si no, ya lo que vamos a hacer será utilizar una vía parenteral
dependiendo del medio y de la disponibilidad que encontremos. En cuanto a la implementación, vamos a tener un plan de control diario que va a tener que estar monitorizado frecuentemente para poder reevaluar y ajustar el tratamiento según los resultados que nosotros veamos en estas inspecciones diarias. En cuanto a la explicación, básicamente nosotros sabemos que cuando estamos teniendo un paciente o cuando estamos tratando a un paciente, siempre pueden haber cosas que se nos salen de las manos. Y si, por ejemplo, hay un caso de complicación aguda, nosotros necesitamos dejar por escrito cuáles serían esas acciones a tomar en caso de que suceda esta determinada eventualidad. A continuación, pasaremos al dolor. Recordemos que la evaluación del dolor se va a basar en la historia clínica y en la exploración física, siendo esta última indispensable y que no nos podemos olvidar ni podemos saltar ninguna de las características del dolor. En el dolor, recordemos lo que, por ejemplo, nosotros tanto hemos visto, las alicias. Entonces, básicamente, cuál es la aparición, la localización, la intensidad, las características del dolor, cuál es la irradiación, si hay atenuantes o agravantes y si hay también síntomas asociados. Esto es lo que nos va a permitir una evaluación integral y completa para precisamente decidir cuál va a ser nuestro manejo. Las recomendaciones en el dolor se van a basar en su tratamiento dependiendo de cómo esté categorizado. Si está categorizado como moderado o grave, nuestro tratamiento de elección van a ser los opiáceos. Y en dolor leve, los fármacos de primer escalón, a excepción de cuando hay problemas de administración o cuando haya una mala respuesta ya precisamente a estos fármacos. Si hay una mala respuesta, necesitaremos subir aún más. Recordemos que cuando hablamos de los opioides, la morfina va a ser nuestro gold standard. Básicamente, sería nuestra primera elección. ¿Por qué? Por esta acción rápida. Sin embargo, recordemos que cuando hablamos de los opioides no podemos ni retirar ni disminuir abruptamente la cantidad que está siendo administrada, porque esto nos podría causar desorientación o delirio en nuestro paciente. Cuando hablamos de un tratamiento de dolor neuropático, recordemos mantener una medicación basal en la medida de lo posible. Y cuando sea un dolor agudo o aumentado en situación basal, tenemos que identificar sí o sí las causas. Y si son reversibles, pues eso sería lo mejor o como la primera conducta a realizar. Es decir, causa reversible que encontremos de un dolor, pues lo ideal sería erradicar. La intensidad del dolor básicamente va a ser evaluada con esas escalas subjetivas numéricas, como por ejemplo la escala visual análoga o la escala verbal análoga. Y dependiendo de los resultados que encontremos gracias a estas escalas, vamos a decidir la terapia farmacológica para nuestro manejo. En la valoración y el manejo correcto del dolor es lo que nos va a permitir un control y la estabilidad de precisamente ese dolor en la situación de los últimos días. Además, anticipar la posibilidad de necesidad de esos analgésicos en nuestros pacientes es lo que nos permitiría tener un manejo más integral, ya que podemos dejar una medicación ya prescrita para precisamente ese control. Y debemos recordar que aún no tenemos que básicamente administrar o prescribir analgésicos de forma rutinaria. Esto es lo que nos conllevaría a un manejo farmacológico inteligente. Recordemos que no hay evidencia entre las altas dosis de opioides y el tiempo de supervivencia en los últimos días. Esto también tenemos que explicárselo a la familia. El hecho de que nosotros le demos a un paciente altas dosis de opioides no va a influir en cuánto tiempo o en cuál será esa prolongación de la vida en sus últimos días. Y es indispensable revisar y manejar los efectos secundarios que nos pueden llegar a traer los opiáceos, como por ejemplo la constipación, sedación, náuseas, vómito, depresión respiratoria, entre otros. ¿Y cómo sería este manejo dependiendo de los tipos de dolor? Si tenemos, por ejemplo, un dolor leve, nuestros fármacos ideales van a ser analgésicos no opioides, como por ejemplo AINES, paracetamol, entre otros. Cuando es un dolor moderado, opioides débiles como tramadol y codeína. Y en caso de que ya se necesite, se puede añadir un coadyuvante, como antiepilépticos o AINES. Y en un dolor ya categorizado como grave, vamos a utilizar opioides potentes como morfina, metadona, hidrocodona, recordando que nuestro gold estándar sería la morfina por administración oral. Bueno, en lo referente a los fármacos que utilizamos para el dolor, lo primero que vamos a ver es que tenemos el paracetamol, perdón, el paracetamol, el diclofenaco y el dexketoprofeno. Son los fármacos que se usan inicialmente para el manejo del dolor leve. Importante, el paracetamol tiene una dosis máxima de 4 gramos al día y se tiene que reducir la dosis en pacientes que tienen como comorbilidad insuficiencia hepática. Importante que si se excede la dosis máxima del paracetamol, que son 4 gramos día, se tiene que usar el antídoto del paracetamol o del acetaminofén, que es lo mismo, que es la N-acetilcisteína. El diclofenato y el dexketoprofeno también se tiene que disminuir la dosis en pacientes con insuficiencia hepática. Y el diclofenaco en pacientes que tienen como comorbilidad insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca puede empeorar los síntomas. Son cosas que hay que tener en cuenta. El tramadol, que es un opioide débil que se puede utilizar para el manejo del dolor moderado, y la morfina, el fentanilo y la metadona ya son fármacos opioides fuertes que se utilizan para el manejo de dolores severos y que no han solucionado con tramadol o que no han solucionado con AIDES o con la terapia combinada de ambos. Aquí en estas tablas, por así decirlo, estas tablas resumen está la información más importante de cada fármaco. Entonces, pues para que lo tengan a la mano. No voy a estar diciendo la dosis de cada uno porque entonces sería perder mucho el tiempo. Entonces, pues simplemente se las muestro. Ahora, titulación y medicación de rescate para el dolor.
Inicialmente, si el paciente no tiene un opioide previo y el fármaco de elección es la morfina, se inicia vía oral de 5 a 10 miligramos cada 4 horas de morfina de acción rápida. Si la vía oral no es disponible, algo que puede ser bastante común en pacientes en situación de últimos días, se puede usar intravenosa o subcutáneo 3 a 5 miligramos, porque se disminuye porque aumenta la biodisponibilidad por este medio de administración. O perfusión continua 15-30 miligramos 24 horas vía subcutánea o 10-20 miligramos por 24 horas vía intravenosa. Y siempre se dejará medicación de rescate que será entre un 10 y un 16%, básicamente un sexto de la dosis total diaria. Un sexto es lo importante que es lo que hay que tener más claro con respecto a la titulación del medicamento de rescate. Ahora, pasando al manejo de otros síntomas, la disnea se define como la sensación subjetiva de falta de aire o ahogo que el paciente experimenta. Se presenta muy comúnmente por cánceres, ya sean primarios de pulmón o por metástasis que van al pulmón. Pero ¿qué más puede causar la disnea adicional de aquellas directamente por el cáncer? Puede ser algunos tratamientos de quimioterapia o radioterapia o tratamientos quirúrgicos. La ansiedad, que es algo que ya vamos a hablar más adelante, como la ansiedad puede generar episodios de disnea. Derrame pleural, la restricción generada por la presión abdominal en los pacientes con ascitis, atención o crecimiento abdominal. La anemia grave, un síndrome de anorexia, caquexia, astenia, el síndrome de vena cava superior. Este generalmente se produce cuando existe alguna masa, digamos un tumor, en la región del opérculo torácico que comprime la vena cava superior. Se produce este síndrome. La fibrosis pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, las arritmias y el asma. Todos estos son causas de disnea. También lo puede ser la hipertensión intracraniana, pero bueno, a tener todas estas comorbilidades presentes. Entonces, ¿cómo es la atención de la disnea? Primero, hay medidas no farmacológicas y farmacológicas. Empecemos con las medidas no farmacológicas. Lo primero sería acomodar al paciente en una posición cómoda que le permita tener más ventilación, como lo puede ser una de semisentado, como una posición de semisentado, una atmósfera relajada, un espacio abierto y que esté bien ventilado y que el paciente esté bien acompañado para evitar que los episodios de disnea se compliquen. Evitar comidas abundantes, aumentar los cuidados de la boca y aumentar el consumo de líquidos. En las medidas farmacológicas es importante tener en cuenta si lo que genera la disnea es tratable o no. Si es tratable, puede ser una anemia, se puede hacer una transfusión o si es por deficiencia de hierro, sea una suplementación con hierro y entonces de esa forma se soluciona la disnea. Una infección, pues se hace una antibioticoterapia, ya sea con terapia empírica o con una terapia ya más enfocada al patógeno que está generando la infección. La ansiedad, lo mismo, ya vamos a ver cómo es este manejo. La insuficiencia cardíaca, la furosemida, que es un diurético de ácido, la digoxina, que es de mucha ayuda para esta patología, la insuficiencia cardíaca. Derrame pleural, neumotórax o tromboembolismo pulmonar, que se utiliza anticoagulación, como lo puede ser la warfarina. Si la causa de la disnea no es tratable, se puede usar morfina rápida a dosis más bajas de lo normal, diuréticos como la furosemida y broncodilatadores como el salbutamol. Importante tener en cuenta que si esta disnea es generada por una crisis de ansiedad, un episodio ansioso, se puede usar benzodiazepinas, como el lorazepam y el diazepam. Claro, teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente, porque muchas benzodiazepinas son metabolizadas por vía hepática. Esto sería la tabla resumen de los fármacos para la disnea. La morfina, aquí se ve que es vía oral, subcutánea intravenosa y que es a dosis más bajas de lo que veíamos que era el manejo del dolor. Y si está en tratamiento con morfina, se aumenta la dosis un 25 o un 50% más. El lorazepam, midazolam o diazepam, sobre todo para disneas asociadas a crisis de ansiedad. Ahora, continuando con el manejo de otros síntomas, la náusea y el vómito. ¿Qué es la náusea? ¿Qué es el vómito? Pues es una sensación desagradable en la parte alta gastrointestinal que puede o no estar acompañada de vómito. Y el vómito, pues es la expulsión súbita de contenido gastrointestinal a través de la boca. Y estos síntomas suelen estar presentes en el 40% de los pacientes en etapas avanzadas. Entonces es bastante común y es importante aprender cómo se puede tratar. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser por cáncer, y puede ser por irritación gastrointestinal, hemorragia, estreñimiento, aumento de la presión intracraneal, hepatomegalia, dolor, la ansiedad también puede generar náusea, vómito y otras alteraciones gastrointestinales, síndromes paraneoplásicos, alteraciones bioquímicas, entre otras, debido al tratamiento, la quimioterapia, radioterapia, fármacos, entre otros. Y concurrentes, gastropatías previas como una úlcera gástrica o duodenal, y relacionadas con alimentos, como lo pueden ser olores y sabores. Entonces, ¿cómo se hace la atención en los pacientes que tienen náuseas y vómitos? Lo mismo, volvemos a tener medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. En las medidas no farmacológicas es importante que el paciente esté en un ambiente tranquilo, libre de comidas y olores fuertes que puedan llegar a provocar la náusea. Evitar acostarse después de comer, es mejor estar sentado en una posición cómoda, la posición que ya habíamos hablado de semisentado puede ser también de utilidad aquí, usar ropa cómoda y holgada y ingerir líquidos 30 minutos después de alimentar, después de la comida. Y tomar los líquidos a sorbos pequeños. Y tener varias comidas pero que sean pequeñas, 5 o 6 pero de porciones más pequeñas. En lo referente a las medidas farmacológicas, lo mismo, identificar si la náusea o el vómito, y el vómito es por una causa, si es tratable o no. Entonces, en caso de que, de que la causa sea tratable, se puede usar antitusígenos para la tos, un inhibidor de la bomba de protones para una gastropatía, como una úlcera, que ya habíamos visto aquí, una úlcera gástrico-duodenal. Fármacos que pueden estar generando estas náuseas o estos vómitos, se puede reevaluar si el paciente si el paciente los necesita o un cambio en estos fármacos, como lo pueden ser antibióticos, AINES, etc. Estreñimiento y ansiedad, pues el algoritmo del manejo de la ansiedad, creo que es el próximo que ya vamos a ver. Y en lo referente a las causas no tratables, pues se usan los antiméticos, como la metoclopramida. De este quiero hablar particularmente y es que tiene un efecto adverso que son el extrapiramidalismo. Los pacientes con metoclopramida pueden generar temblores, un movimiento extrapiramidal. Entonces, en pacientes con Parkinson no se les puede dar metoclopramida y pues el efecto adverso más esperado y más común. De acción central, como el haloperidol, la levopromacina y la metoclopramida también. El haloperidol y la metropromacina como antipsicóticos típicos.
Aquí está la tabla resumen de los fármacos que se utilizan para náuseas y vómitos, la metoclopramida, que está contraindicado en obstrucción intestinal y también existe riesgo de arritmia si se asocia a ondansetron. Lo mismo, se los dejo para que lo estudien, no les voy a decir la dosis de cada uno porque sería mucho tiempo perdido. Y, importante sobre la octreotida que puede generar litiasis biliar. Ahora, la ansiedad y el delirio son patologías o padecimientos muy frecuentes de los pacientes, ya sea pacientes en cuidados paliativos o pacientes que tengan una patología cualquiera. Ansiedad se define como una anticipación de un daño o desgracia futuro. Acompaña una sensación desagradable o de síntomas somáticos de tensión. Se manifiesta como una sensación profunda de inquietud. Partamos de que la ansiedad es algo muy normal, todos lo podemos sentir, se puede definir como un miedo hacia el futuro y se puede llegar a tener, se puede asociar con otros síntomas más sistémicos, podríamos decirlo de esa forma, que puede ser dificultad respiratoria, una opresión en el pecho, palpitaciones o síntomas gastrointestinales. La ansiedad es muy común en pacientes que estén hospitalizados, ya sea que estén en hospitalización domiciliaria o en una hospitalización en clínica. Es muy común que sientan ansiedad porque sienten mucha incertidumbre sobre cómo va a ser su futuro, cómo se está desarrollando la enfermedad. Y el delirio, que es un síndrome cerebral orgánico agudo caracterizado por un deterioro global de las funciones cognitivas, depresión del nivel de conciencia, trastorno de atención, incremento en la disminución de la actividad psicomotora. Entonces, ¿cómo es el manejo de la atención de la ansiedad? Partamos de que aquí el manejo interdisciplinario, como medida no farmacológica, es muy clave. El acompañamiento por psicología es muy importante. Entonces, medidas de apoyo psicológico, fomentar la presencia de la familia y el contacto físico, terapias complementarias. Aquí es donde entra esa interdisciplinaridad, tratar las causas subyacentes de la enfermedad, que estén generando la ansiedad, como lo puede ser el dolor, como lo puede ser la disnea, y asegurar un adecuado control de síntomas. Las medidas farmacológicas, pues la causa es dolor, es disnea, es depresión o es delirio. Un paciente que tiene un dolor mal controlado puede generar ansiedad, porque entonces tiene miedo como, bueno, sigo sintiendo dolor, entonces ¿cómo va a ser el futuro? Y entonces ahí es de donde viene la ansiedad. Entonces, siempre es importante evaluar qué tratamiento y qué tan efectivo está siendo el tratamiento de las otras comorbilidades del paciente. Y entonces, si se cambia ese tratamiento y el paciente mejora esos otros síntomas, posiblemente puede desaparecer la ansiedad. En caso de que no haya una causa tratable, se pueden usar benzodiazepinas, sobre todo el midazolam o neurolépticos como el aloperidol, pero generalmente se prefieren las benzodiazepinas. Con respecto a la atención del delirio, lo mismo, volvemos a tener medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Con respecto a estas últimas, reforzar ciclos circadianos, que el paciente tenga una ventana cerca para que pueda ver la luz y que por las noches tenga una luz tenue por las noches. No interrumpir el sueño nocturno, facilitar la orientación en tiempo y en espacio, como rutinas y con relojes que sean visibles. Y permitir la presencia de familiares en la asistencia, el acompañamiento y contar con objetos familiares cerca. Esto va a ser de gran ayuda para el paciente para que se sienta más tranquilo, principalmente es para eso. Medidas farmacológicas, lo mismo, la causa es tratable o no es tratable. En caso de que sí sea tratable, en pacientes agitados o con alucinaciones se pueden utilizar aloperidol, risperidona o levopromacina, que son antipsicóticos típicos, el aloperidol y la levopromacina, que pueden tener como efecto secundario movimientos extrapiramidales también, o la risperidona, que es un antipsicótico atípico, de los más nuevos, de segunda generación, creo que también se les puede decir. Y para tratamiento específico se pueden usar opioides, corticoides y, bueno, todo esto que dice esta tabla. Por último, ya están los fármacos para la ansiedad y el delirio, la levopromacina, aloperidol y midazolam. Aquí hay una particularidad en esta tabla de resumen y es que dice intravenoso. El aloperidol casi no se usa intravenoso porque está muy asociado con alteraciones en el electrocardiograma, sobre todo con prolongación del segmento QT. Entonces no hagan mucho caso a aloperidol intravenoso, eso no se usa. Midazolam, lorazepam, sobre todo las benzodiazepinas para la ansiedad, importante tener en cuenta, como ya les había dicho antes, que las benzodiazepinas tiene un metabolismo principalmente hepático. Entonces, en pacientes que tienen comorbilidades como una insuficiencia hepática, habría que usar lorazepam o oxazepam, si mal no estoy, que son benzodiazepinas que no tienen metabolismo hepático. Lo mismo, en esta tabla están las dosis y las dosis máximas, ya sea intravenoso o subcutáneo o por vía oral de los distintos medicamentos, para que luego lo puedan ver. Bueno, continuando con el manejo de los síntomas, vamos a hablar de los estertores, que son ruidos respiratorios producidos por la acumulación de secreciones respiratorios en el tracto respiratorio de los pacientes. Este síntoma se presenta más o menos en el 50% de los pacientes en su última semana de vida. Algunas de las recomendaciones que tenemos es evaluar la aparición de estertores para valorar el inicio de un manejo precoz, informar sobre las causas y resolver dudas, especialmente a los familiares, porque ellos piensan que esto presenta una agonía para el paciente y muchas veces no es así, debido a, digamos que, el estado de conciencia del paciente. También iniciar medidas no farmacológicas que las vamos a ver en las próximas diapositivas y en caso de que estas medidas no farmacológicas y un proceso comunicativo sean insuficientes, entonces vamos a pasar al manejo farmacológico. Entonces, el uso de butilbromuro de escopolamina como primera opción, aunque la atropina o el bromhidrato de escopolamina pueden emplearse también como alternativas y muy importante monitorizar y la efectividad y los efectos secundarios pues del manejo. Entonces, algunas de las causas em, su origen es causado por la acumulación de líquido en las vías respiratorias superiores y el inadecuado manejo por el paciente, es decir, que el paciente no puede expulsarlo o no puede deglutirlo. Entonces, las más comunes son la acumulación de saliva, que es la más frecuente, también por inflamación o por infección de la mucosa bronquial, causas cardiopulmonares como el edema pulmonar y también de origen gastrointestinal como el reflujo esofagástrico. Entonces, en cuanto a las medidas no farmacológicas, es muy importante explicarle el origen de los síntomas y determinar con el paciente, la familia o el cuidador el tipo y los objetivos del tratamiento. Eh,
buscar una posición cómoda que facilite una adecuada mecánica ventilatoria y la expulsión de esas secreciones. Muy importante cuidar la higiene bucal, el acompañamiento y el apoyo emocional por parte de los familiares y el cuidador, reforzar ese rol de cuidado y la participación activa y evitar comidas abundantes. En cuanto a las medidas farmacológicas, nos vamos a centrar si tiene una causa específica, por ejemplo, si está indicado por edema pulmonar, entonces vamos a usar un diurético como la furosemida. En caso de reflujo gastroesofágico, la metroclopramida y la ranitidina. Antimuscarínicos como la butiliosina. Y en cuanto a los antibióticos, no se considera apropiada la prescripción en pacientes con sobrevida estimada menor a una semana. Y tenemos la escopolamina bromidrato y la butilescopolamina que la hablamos anteriormente. Ahora seguimos con la debilidad, la astenia y la fatiga. En cuanto a las definiciones, el común denominador de las tres, de la debilidad, astenia y fatiga, es que están relacionadas con la falta de fuerza física. Entonces, en cuanto a la evaluación, es muy importante identificar su inicio y duración, si interfiere o no con las actividades diarias, sus posibles etiologías y el impacto socioafectivo que este tenga. También podemos utilizar escalas como la de Karnofsky y la de Koch, que se utilizan para medir la funcionalidad del paciente. Entonces, entre las causas tenemos que su etiología es múltiple e involucra tanto alteraciones metabólicas como respuestas inflamatorias, también asociadas al tratamiento como quimioterapia, radioterapia, cirugía de cáncer específicamente, alteraciones psicoafectivas como la depresión, la ansiedad o el estrés, estados hipermetabólicos por infecciones o por actividad tumoral, afecciones encefálicas, hipoxia, alteraciones musculares, entre otras. Entonces, acá tenemos las dos escalas para valorar la funcionalidad del paciente. Entonces, la de Karnofsky, que permite conocer la capacidad del paciente para poder realizar las actividades cotidianas y sirve también para la toma de decisiones clínicas y valorar el impacto del tratamiento y la progresión de la enfermedad del paciente. Y a la derecha tenemos la escala de estado funcional del ECOG, que va de grado 0 a grado 4, cuando el grado 0 es completamente activo, puede llevar todas sus actividades previa a la enfermedad sin restricciones, y el grado 5 sería el paciente fallecido. Acá tenemos el algoritmo que nos ayuda a ver la atención de estos tres síntomas, la debilidad, la astenia y la fatiga. Entonces, tenemos las medidas no farmacológicas, como les decía, muy importante explicarle las causas a los familiares, digamos que al paciente, y determinar con el enfermo y con la familia los objetivos y las expectativas del tratamiento. Si se refieren terapias como la fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapias, si digamos que estos síntomas están muy relacionados a una alteración psicoafectiva, fomentar el ciclo de sueño-vigilia también es muy importante. En cuanto a las medidas farmacológicas, ya las tratamos anteriormente. Entonces, si hay una causa tratable, pues se vería el tratamiento específico para aquella causa. Entonces, por ejemplo, si es infección, el tratamiento antibiótico, de la anemia, evaluar transfusiones, metabólico, pues entonces corregir ese desequilibrio hidroelectrolítico. Y si la causa no es tratable, entonces se consideran los esteroides, sus efectos son de 4 a 6 semanas, como la dexametasona y la metilprednisolona, eh, fármacos hormonales como el megestrol, psicoestimulantes como el metilfenidato, y los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahora vamos a hablar de la anorexia, caquexia y la astenia. Entonces, muy importante, su evaluación requiere de una historia clínica detallada, una exploración física intencionada en búsqueda de signos y síntomas de causas subyacentes y evaluar la intensidad de los síntomas. Entonces, acá tenemos a la derecha el algoritmo y tenemos las medidas no farmacológicas, el apoyo al paciente y a la familia, solucionar las dudas, aclarar y limitar las expectativas de nutrición, no obligar a comer al paciente, ofrecerle alimento varias veces al día, tomar líquidos al final de alimentos sólidos, aprovechar esos momentos de mayor ánimo y menor fatiga, como variar la dieta, caminar 20 minutos antes de comer. Y algunas de las causas de estos síntomas es porque el paciente, digamos que no le gustan los alimentos, entonces por ende, pues se rehúsa a consumirlos, o los olores, entonces por eso es muy importante es variar la dieta o ver, digamos que lo que el paciente está dispuesto a comer. En cuanto a las medidas farmacológicas, si las causas son tratables, sí, ya vimos cómo manejamos los síntomas como la náusea o el vómito. Entonces, si la causa no es tratable, entonces tenemos los procinéticos como la metoclopramida, cinitaprida, los esteroides, cannabinoides, antidepresivos, inmunomoduladores, estimulantes del apetito como la mirtazapina, y otras terapias potencialmente útiles como la pentoxifilina y las cápsulas de aceite de pescado. Entonces, acá tenemos nuevamente el algoritmo: estreñimiento y constipación. Entonces, esta es la evacuación de deposiciones más consistentes con menor frecuencia o con mayor dificultad de la habitual y se presenta en un 50-95% de los casos. En cuanto a la evaluación, es muy importante la historia clínica, los hábitos intestinales previos y actuales, diarrea, distensión abdominal, náuseas, vómitos, pujos, tenesmos. En el examen físico, buscar distensiones abdominales, peristalsis disminuidas y signos de irritación peritoneal. También se puede hacer un tacto rectal en busca de hemorroides, fisuras o fístulas y exámenes complementarios de laboratorio. Entonces, ¿cómo valoramos el estreñimiento? Primero, la frecuencia y la consistencia. Entonces, se hacen preguntas como, ¿es el paciente continente o incontinente? ¿Cuándo defecó por última vez? ¿Qué consistencia tenía la última deposición? Etcétera. También vamos a indagar sobre los cambios en el hábito intestinal. Entonces, si el paciente se ha sentido más estreñido de lo normal, que si el nivel de esfuerzo es mayor,
de lo normal a defecar, las molestias o el dolor, sensación de evacuación completa, es decir, que si el paciente se siente satisfecho después de defecar, y los factores ambientales, entonces si tiene suficiente intimidad para defecar, si necesita ayuda para llegar al baño, digamos que el uso de las cuñas puede producir presiones anormalmente altas al realizar el esfuerzo defecatorio y el paciente podría sentirse físicamente inestable, lo que podría afectar a su confianza y la capacidad para defecar. Entonces, todos estos aspectos tenemos que evaluarlos para poder llegar a la etiología de ese estreñimiento o constipación. Entonces, en cuanto a las medidas generales, tenemos controlar los síntomas, fomentar la movilidad en función de la tolerancia del paciente, la ingesta de líquidos y alimentos ricos en fibras. Si el manejo no farmacológico, esas medidas generales no funcionan, pues revisar tratamiento farmacológico y muy importante cuidar los aspectos ambientales que veníamos hablando, digamos que ayudan a la confianza del paciente. Las medidas específicas, entonces tenemos medicamentos orales y medicamentos rectales, como los formadores de bolo, lubricantes, surfactantes, osmóticos y estimulantes. Entonces, acá tenemos los laxantes orales. Entonces, tenemos el tipo de laxante, los formadores de bolo, por ejemplo, la plantago ovata, o acá lo vimos, sí. Esta no es recomendada en pacientes con inmovilidad y escasa ingesta. Los lubricantes, pues lubrican y ablandan las heces, entonces esto puede producir irritación perianal e incontinencia, y esto es indicado en la suboclusión intestinal. Los surfactantes, como el polietilenglicol, aumentan la penetración de agua y eso hace que se ablanden las heces. Los osmóticos, como el lactitol monohidrato, que ayudan a retener los fluidos en el intestino por ósmosis. Y finalmente los estimulantes, que estimulan directamente la motilidad intestinal. Y pues digamos que tenemos los efectos secundarios de cada uno de ellos para que lo revisen. Entonces, acá tenemos las medidas no farmacológicas, las medidas generales, lo que les decía, mantener actividad física, aumentar la ingesta de líquidos y contenidos de fibra en la dieta, y las medidas farmacológicas, entonces si hay una causa tratable, entonces un tratamiento específico, si es una obstrucción intestinal o un fecaloma, o si no, digamos, ya vimos los laxantes y los otros tipos de medidas farmacológicas. En cuanto a la depresión, tenemos esa presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño y del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, y este se presenta en el 37% de los pacientes. Es muy importante evaluar esto porque esto está altamente relacionado con la calidad de vida del paciente y la adherencia al tratamiento. Y lo más importante es ver los síntomas, digamos que afectivos y emocionales, porque esto nos va a ayudar, digamos que a escoger un manejo óptimo. Entonces, en cuanto a la evaluación, tenemos que en la historia clínica interrogar por enfermedades psiquiátricas, antecedentes familiares, retiro reciente de medicamentos, llanto fácil, alteraciones en el apetito, pérdidas de peso, insomnio, entre otras cosas. La exploración física es muy importante y de funciones mentales superiores. Y también tenemos la aplicación de escalas para la valoración de la depresión. Entonces, acá tenemos una escala muy común, que es la escala hospitalaria de ansiedad y depresión HADS, que tiene del 1 al 14 y es utilizada para evaluar, digamos que la depresión de nuestros pacientes. De la 1 a la 7 es para la ansiedad y de la 8 a la 14 entonces es para la depresión. Y también otra escala como más amplia que evalúa otros síntomas, que son la escala de Edmonton, que evalúa, digamos que aquí podemos ver el mínimo síntoma y el máximo síntoma, digamos que enfocado principalmente a la depresión, pero también vemos que hay otros síntomas. Entonces, acá tenemos el algoritmo. Entonces, en cuanto a las medidas no farmacológicas, fomentar la interacción social, medidas de soporte psicológico, actitud de apoyo y empatía. Es muy importante brindar la información, resolver dudas para que el paciente esté más tranquilo, digamos, con su estado de enfermedad. Y fortalecer, muy importante, fortalecer las redes de apoyo. En cuanto a las medidas farmacológicas, entonces, vemos que si la causa es tratable, entonces vamos por un tratamiento específico y valorar sus efectos adversos, si hay que ajustar una dosis de un medicamento o suspenderlo, o la interacción con otros fármacos. Entonces, si la causa es tratable, si la causa es no tratable, entonces vamos a ver que si la expectativa de vida es menor a 3 meses, se van a utilizar psicoestimulantes como el metilfenidato o el modafinilo, y si la expectativa de vida es mayor a 3 meses, los antidepresivos como la sertralina, la amitriptilina y los tricíclicos. Ahora vamos a hablar de un punto muy importante y es la sedación paliativa. Entonces, este es el uso de medicación sedante para aliviar el sufrimiento intolerable causado por un síntoma refractario, mediante la disminución del nivel de conciencia. Entendemos como síntoma refractario aquel que no puede ser adecuadamente controlado con medidas terapéuticas que no comprometan el nivel de conciencia. Algunos de los síntomas refractarios más comunes son la disnea, el delirium, las convulsiones, el dolor y el sufrimiento existencial. Entonces, existen indicaciones clínicas para poder evaluar, digamos, esta sedación paliativa. Primero, es muy importante la existencia de un síntoma refractario, como lo dijimos anteriormente, el delirium hiperactivo refractario al tratamiento con neurolépticos, más conocido como la agitación terminal, las convulsiones, la disnea y la hemorragia masiva con un compromiso vital inmediato e irreversible.
Entonces, acá tenemos el algoritmo de sedación paliativa en el enfermo agónico. Entonces, de nuevo, lo que les decía, evaluar ese síntoma refractario. Entonces, evaluar si existen otras opciones terapéuticas que no comprometan la alerta. Entonces, sí, se valora e inicia el tratamiento más oportuno. Y si no, entonces va a haber un consenso del grupo médico para iniciar la sedación. Y si se trata de un síntoma que necesita ser tratado urgentemente, pues se le informa a la familia y se obtiene un consentimiento informado para poder iniciar la sedación. Entonces, en cuanto a los síntomas, si el síntoma que predomina es el delirium, en primera opción tenemos la levomepromacina y en segunda opción, entonces, si el paciente está en su domicilio, el midazolam y el fenobarbital, y si el paciente está en un hospital, el midazolam también, la de levomepromacina, profolol, y vía subcutánea el midazolam y el fenobarbital. Em, si los síntomas más predominantes son las disneas, el dolor, la hemorragia, la ansiedad, entre otros, entonces también acá tenemos el manejo tanto en el domicilio como en el hospital. Algunas de las recomendaciones. Entonces, antes de la sedación, cuidados de confort y alivios a los síntomas físicos, un adecuado acompañamiento de la familia, facilitando las despedidas o pues el cuidador, preservar la intimidad, muy importante, y también el consentimiento. Entonces acá a la derecha tenemos las recomendaciones para obtener el consentimiento para la sedación paliativa. Muy importante que siempre se debe individualizar la situación y revisar la información disponible. Entonces, se evitará la presencia de excesivas personas, ya que eso puede intimidar al paciente. Es muy importante revisar y explicar de forma sencilla, pues tanto a los familiares como al paciente, o sea, cómo se ha llegado a la situación, los efectos esperados, como la disminución o pérdida de la comunicación, la ingesta y mejoría del malestar. Muy importante explicitar el respeto a la decisión que tome y la posibilidad de revisarla y explicar muy bien todo la información que está alrededor del consentimiento informado. Y acá hay pues otras recomendaciones que no voy a ampliar. Entonces, una vez iniciada la sedación y durante la misma se llevará a cabo el plan de cuidados programado. Entonces, lo que les decía, una correcta información y el consentimiento tanto para el paciente como para los familiares, evaluar las condiciones de salubridad, identificar factores de riesgo, digamos que en el lugar donde se encuentra el paciente, si es en su domicilio, que tenga las condiciones adecuadas de higiene, instruir a los cuidadores en cuidados en situación de últimos días, entonces se capacitan para el manejo de vía subcutánea, el uso de rescates, pues si precisa, y en todas las medidas de confort. Muy importante cuidar la vía por la que se administra la medicación para evitar complicaciones en la zona de infusión, como flebitis, irritación, acomodamiento, salida accidental del catéter, etc. Y evaluar el nivel de sedación con estas escalas. Ahorita las vamos a ver y monitorizar los síntomas. Entonces, acá tenemos la escala de Ramsey, que es para evaluar ese nivel de sedación. Entonces, nivel 1, paciente agitado, angustiado, y finalmente, pues, el paciente sin respuesta. Acá hay otra escala, que es la escala de agitación y la sedación de ritmos, pero no voy a andar mucho en esa. Digamos que la más común es la de Ramsey. En cuanto a los fármacos recomendados para la sedación paliativa, el fármaco de elección para la sedación es el midazolam. Entonces, y la alternativa más habitual es la levomepromacina de primera elección en caso de delirium, y en caso de fracaso, otras alternativas son el fenobarbital o el propofol, que estos ya los habíamos visto pues en el algoritmo anterior. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.